El Partido Nacional Revolucionario, mejor conocido como PNR, es el precursor de lo que hoy conocemos como el PRI. Se fundó en 1929 tras una serie de hechos que a continuación se presentarán, pues son indispensables para entender el porqué de su formación y los hechos posteriores. ¿Conoces el PRI? Este es sin duda uno de los partidos políticos más importantes de México. No nació de la nada y no nació con ese nombre. A través de los años ha sufrido diversas transformaciones como en ideología, principios y representantes. Incluso, como ya se había mencionado, su nombre cambió y en un principio se fundó con el nombre de PNR en el año de 1929. ¿Te interesaría conocer un poco más sobre su fundación? Entonces empecemos. Apenas habían pasado 7 años desde que Venustiano Carranza había promulgado la nueva Constitución de México. Este hecho supuso el fin de la Revolución Mexicana, aunque las disputas de los años siguientes seguían en pie, y fueron estas mismas las que llevaron a Álvaro Obregón a la presidencia tras la muerte de Carranza. Fue el mismo Obregón quien impulsó al general Plutarco Elías Calles para que quedara al mando de México desde 1924 hasta 1928. Siendo este último nuestro primer protagonista en la historia del PNR. Fue Plutarco Elías Calles, haciéndose llamar el jefe máximo de la revolución, quien propició la creación del PNR, Partido Nacional Revolucionario. Como primer declaración, Calles, junto al general Manuel Pérez Treviño, el profesor Basilio Vadillo, Bartolomé García, entre otros personajes, invitaron a las fuerzas diseminadas de la revolución a unir fuerzas. Y a menos de un año del asesinato de Álvaro Obregón, el 4 de marzo de 1929 se completó la fundación del partido. El propósito del partido fue sosegar el ánimo violento en el que México se veía envuelto en aquel entonces. El partido comprendía ciudadanos, sindicalistas, dirigentes, agrarios, militares, profesores, representantes indígenas, liberales y profesionistas que representaban los ideales del movimiento revolucionario de 1910, los cuales eran elegidos a través de un voto indirecto a cargo de los delegados de ciertas regiones. Además, para ocupar un lugar en algún puesto del gobierno, se debía cumplir con los siguientes requisitos: ser ciudadano mexicano por nacimiento mayor de 25 años, ser miembro del partido con antigüedad de 2 años, haber realizado obras meritorias en favor de la revolución, no haber combatido nunca contra los principios revolucionarios ni haber traicionado los postulados del Partido Nacional Revolucionario. Los presidentes que siguieron fueron Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio y Abelardo Rodríguez, cuyo puesto y desempeño en el poder se vio apoyado directamente por Calles. Por ejemplo, en las elecciones de 1930 era más probable que el Pascual Ortiz no saliera victorioso, y sin embargo fue así a causa de la corrupción electoral. El periodo en que estos tres personajes gobernaron se les conoce como Maximato, por la clara manipulación de Plutarco Elías Calles en todos ellos. Cuando Lázaro Cárdenas entró al poder, el camino mexicano volvió a moverse un poco. Él creó Pemex al nacionalizar el petróleo y en 1938, a 4 años de su elección, el partido al que pertenecía se cambió el nombre a PRM, Partido de la Revolución Mexicana. A partir de ese momento empezaría una perfecta dictadura. Es importante decir perfecta porque a pesar de que durante más de 70 años el país estuviera gobernado por un mismo partido político, había elecciones presidenciales y eso dio, aunque no fuera muy cierto, un sentido de libertad atrayendo a exiliados de países europeos después de la Guerra Mundial. En 1946 su nombre cambió al que conocemos, Partido Revolucionario Institucional, PRI. Está de más decir que en todos esos años hayan pasado cosas importantes que han dejado huella en el México de hoy y ahora saben la historia. Como pudimos enterarnos, el PNR tuvo un inicio y desarrollo algo peculiar, y logró algo sorprendente al extender su mandato, provocando sonar en toda Latinoamérica como la dictadura más larga en todo el continente. Esperamos que este pequeño video les haya servido para comprender algunos datos que no muchos sabemos. Gracias.